Bueno, les contábamos al principio del programa acerca de la decisión que tomó el Banco Central de subir la tasa de interés de política monetaria. Ha sido, claro, un año de aumento en los precios de distintos productos. Y hay uno que duele muchísimo, que es el precio del pan, que ha experimentado alzas y la verdad que podrían venir más. Y para conversar acerca de esto estamos con el economista Rafael Romero, que es académico de la Universidad Alberto Hurtado. Rafael, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del pan, que obviamente que interesa mucho, pero partamos por la decisión del Banco Central y las repercusiones que tiene. ¿Cómo vamos a sentir los chilenos el efecto de esta decisión de subir las tasas de interés? Bueno, esta es la principal herramienta que tiene el Banco Central, ¿verdad? Mover la tasa de interés. Efectivamente, la idea del Banco Central es poder frenar de alguna manera la economía y frenar las alzas de precios. Por lo tanto, los vamos a ver en los créditos hipotecarios, las tasas de los créditos hipotecarios han estado subiendo de alguna manera, el crédito hipotecario también sigue a esta tasa de interés. Sin embargo, hay que recordar que la tasa de interés del Banco Central, que se llama la TPM, estuvo hace algunos meses atrás en niveles históricamente bajos debido a la pandemia. Por lo tanto, de alguna manera, este alza la tasa de interés del Banco Central es para normalizar esa situación. Ahora, Rafael, particularmente con el pan, que es un alimento que está en la casa de todos los chilenos, me atrevo a decir, y de hecho somos el tercer país que más lo consume. ¿A qué se debe el aumento del pan? Ha llegado hasta los 2.000 pesos el kilo. ¿Cómo podríamos entender lo que está pasando con este producto tan esencial? No, correcto. Bueno, la economía en general, los precios han estado subiendo en el rango, ¿verdad?, en promedio al 7%. Y en este caso el pan no ha sido la excepción, ¿verdad? El alza del pan ha estado en ese mismo rango. Así que desde ese punto de vista no es de extrañar que el precio del pan, así como el precio de muchos bienes, han subido. Sin embargo, la principal explicación que dan, por ejemplo, las confederaciones de productores de pan son el costo de los insumos. Ellos destacan, por ejemplo, el precio de las harinas, ¿verdad?, el precio de servicios y principalmente destacan el precio del petróleo, que si uno ve, ¿verdad?, los precios de las bencinas y del petróleo, ve que efectivamente el alza ha sido muy grande. Por lo tanto, la explicación sería por lo que se llama por costos. Ahora, esto, ¿cómo se proyecta hacia el futuro? Lo dice el Banco Central en su comunicado, a que es muy probable, obviamente no lo asegura todavía, pero indica que la tasa de interés podría seguir subiendo. Esto es también un reflejo de lo que está pasando con los precios, obviamente. Su principal tarea, tal como usted lo decía, es justamente el control de los precios y mantener la inflación controlada, de lo más baja posible. Estamos en un 6,7% y hay que tender hacia un 3%, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en los próximos meses, incluso de aquí a los próximos años? La perspectiva del Banco Central es hasta el año 2023. No, correcto. Los agentes económicos, tomando nota de lo que hace el Banco Central, ¿verdad? El alza de la tasa de interés de ayer ya venía siendo muy comentada, ¿verdad?, en los medios económicos, de que el Banco Central iba a subir la tasa de interés. Por lo tanto, las proyecciones en general son que para el próximo año, ¿verdad?, la variación de los precios sea en el rango del 5%, y luego para el siguiente año, ya estamos hablando de 2023, podamos llegar al rango del 3,5%, para luego ya estabilizarse en el 3%. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que tenemos que esperar para el próximo año es que van a subir los precios, no tanto como este. Va a depender mucho también de lo que haga el próximo gobierno. No sabemos cuál va a ser el próximo gobierno, si va a tener más incentivo de gasto o menos incentivo de gasto, pero en promedio el mercado, como les comentaba, estima que ya para el próximo año vamos a tener alzas de precios, pero no tan fuertes como esto, para ir ya en un par de años ir normalizándose. Ahora, frente a esto, Rafael, la pregunta, ¿qué hacer? Hay gente que, por ejemplo, se endeuda con tarjetas de crédito o créditos directamente para comer, para enfrentar el día a día. ¿Cuál es la recomendación para ese grupo de personas que no es menor en nuestro país? No, indudablemente la recomendación es, si tengo que tomar un crédito, buscar aquella casa comercial o aquel banco que me ofrezca, que me cobre la menor tasa de interés. Es muy importante ver, ¿verdad?, la tasa de interés efectiva. Y lamentablemente, ¿verdad?, las tarjetas de créditos son como créditos de muy corto plazo, son para unos días, son recomendables para eso.
no para tomar un crédito por mucho tiempo, porque en general esas tasas de interés son muy altas. Por lo tanto, la recomendación es que las personas se fijen, ¿verdad?, en la tasa de interés que se les está ofreciendo y tratar de evitar, en la medida de lo posible, ¿verdad?, endeudarse. Muchos economistas han dicho, profesor, que claro, los programas de gobierno lo que buscan obviamente y de ambos candidatos es que la economía crezca lo más posible, pero va a ser difícil lograr justamente ese crecimiento dadas las condiciones que tiene en este minuto el sistema financiero finalmente el alza que ha tenido el costo de la vida y las repercusiones que eso tiene en las tasas de interés, que finalmente es lo que mueve, ¿no es cierto?, la economía con la capacidad de las personas y de las empresas de endeudarse. O sea, se nos viene básicamente un apretón de cinturón, a eso es lo que voy. Sí. Hay consenso de que este alto crecimiento que estamos viendo este año es producto de la baja base, dado que el año 2020 estuvo muy malo, ¿verdad? Pero ya para los próximos años, en general, hay consenso de que el crecimiento podría estar en el rango del 2% anual, lo que es un crecimiento relativamente bajo. Bajo ¿verdad? Porque esta economía necesita, para efectivamente incrementar la recaudación, para que el Estado tenga más dinero para gastar, se requiere crecer ojalá un crecimiento mucho más fuerte. Pero eso es lo que enfrentamos y como tú planteabas, de alguna manera hay que ir bajando las expectativas y pensando en el apretón de cinturón. ¿De cuánto ha incidido los retiros de los fondos de pensiones y también las ayudas estatales en lo que estamos viviendo hoy día? ¿O esto obedece más bien a algo más bien global, entendiendo, por ejemplo, lo que también está pasando en Estados Unidos? ¿De dónde podríamos sacar los factores de esta alza en los precios tan importantes? No, indudablemente parte es local, parte es internacional, eso no lo podemos negar, ¿verdad? En Europa vemos alzas de precios, en Estados Unidos vemos alzas de precios. Pero, por ejemplo, algo local nuestro es el alza en el tipo de cambio, el valor del dólar. El valor del dólar, si se acuerdan, después de la primera vuelta bajó un poco, sí, pero luego volvió a dispararse. Está en el rango de 850 pesos por dólar y eso es una variable interna. Entonces, en este caso el tipo de cambio es como nuestra variable interna, pero a su vez amplifica cualquier efecto externo. Y como les comentaba también, el factor interno por mayor gasto de las personas también afecta principalmente, ¿verdad?, los precios de aquellos bienes que no son comercializables internacionalmente. Ahora, esos bienes, ¿cuáles son en definitiva en términos concretos y cuáles son aquellos productos, sobre todo, donde los precios se van a manifestar con más fuerza en términos de su salsa? Porque, claro, está el tema del pan que comentábamos recién, pero también hay varios otros productos, algunos que son de temporada y que suben y bajan, ¿no es cierto?, pero otros que han ido subiendo de manera bastante fuerte en el último tiempo. No, correcto. Algo que no ha estado funcionando, ¿verdad?, en todo este periodo de pandemia ha sido el comercio internacional. Ha funcionado, pero yo diría a mitad de máquina, ¿verdad? Entonces por ejemplo, muy comentado fue el precio de los vehículos, claro, que los vehículos nuevos, que los vehículos usados. Uno dice, ¿por qué subió el precio de los vehículos usados? Bueno, subió el precio de los vehículos usados porque mucha gente se sentía mucho más seguro, prefería andar en un vehículo que andar en locomoción colectiva, por lo tanto invertían el dinero que tuvieran disponible para comprar vehículos usados. Entonces, ese es un ejemplo claro de que la oferta de vehículos usados no es grande, sino que es lo que hay y por lo tanto la gente al demandar más bien ese bien sube el precio del bien. También se ha hablado mucho del precio de los arriendos. También vemos que la construcción de casas, departamentos, no es algo que uno se pueda ofrecer rápidamente, sino que se demora mucho tiempo en construcción. Por lo tanto, también ese factor, ¿verdad?, de que hay una cierta oferta ya constante en un lapso breve de tiempo, por lo tanto, si sube la demanda, suben los precios. Esos son como los ejemplos típicos. Profesor Rafael Romero, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele 13 AM. Que tenga muy buenos días. Hasta luego, muchas gracias.